on the reggae radio. Every time, every time, every time, every time, every time. Misha Wandem, bienvenida finalmente al Mundo Reggae Radio Show. Saludos con todo cariño desde Hawái. Hola, merci, Jolín, sí, por fin. Looking at my son, what do I see? Beautiful black face looking back at me. What is to become of this future black man? Please don't ever run. El mundo no lo sabe, quizá algunas personas que escuchan el show han escuchado la advertencia de esta entrevista a través del tiempo, a través de la creación de tu álbum del que vamos a estar platicando esta noche, tarde, el día y el momento en el que sea que el público esté disfrutando de esta plática para no nada más conocer de Black and Alive, tu álbum debut, también conocer un poquito de ti, de tu carrera musical. Has estado sonando en el mundo reggae y me da mucho gusto conectar contigo finalmente de océano a océano, de Pacífico a Pacífico. ¿Estás en qué parte de España ahorita? Yo estoy en Barcelona, en Cataluña, aquí, en el Occidental Vallès. Misha Sí. Wandem, cantante, compositora. Tu nombre es Camisha y eres jamaicana, canadiense, estás en Barcelona. Platícanos de dónde viene Camisha y sus raíces. Bueno, yo he crecido en Toronto con mi madre y mi padre sí es de Jamaica pues, ¿qué te puedo decir? He crecido toda mi vida ahí en Toronto, crecí con dancehall, R&B, hip hop, que de ahí es como es, y no fue hasta que he venido aquí que empecé a cantar de verdad, y antes he hecho como más de spoken word, poesía, y canté R&B, pero he venido aquí a ver qué tal y encontré el mundo de Sound System, que es enorme aquí en Barcelona, es muy loco, pero enorme, y ahora llevo como 8 años aquí en España. Y Camisha es un nombre que mi madre me puso, pero aquí me llaman Misha Wanda. Misha. Internationally known como Misha Wandem, la voz detrás de esos magníficos tunes que en su mayoría hemos disfrutado con La Panchita Records, quienes están presentando Black and Alive. Tienes un par de videos de este álbum que tiene alrededor de un año al aire alrededor del mundo. Y noticia para el mundo, si no lo saben, el vinilo ya está disponible, el vinilo ya está a la venta. Qué emoción, qué bello, qué precioso. Felicidades, Misha, por tener tu álbum debut de manera física, lo que es muy relevante en estos tiempos. Platícanos entonces, encuentras tu voz alrededor de hace 8 años en España y de ahí a grabar este álbum debut que presentamos hoy. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la evolución, en resumen, de tu historia musical? Pues un día una amiga mía me ha dicho, oye, como siempre estás cantando con nosotras, como cuando estamos bailando en la Sound System, quería mencionar que hay un grupo, un colectivo que se llama Purple Rockets, un colectivo femenino, y están buscando cantante, y pues he dicho, pues vale, voy a hablar con ellas, a ver, ¿no? Y entonces ellas me han aceptado en el grupo y empecé cantando con ellas. Y cuando hicimos el mixtape de Purple Rockets, pues conocimos a Siva Music, que es el Kim, con quien he hecho este álbum. Y Kim es como productor hermano de Adala y tiene un montón de experiencia, entonces me enseñó un montón. Y después de grabar el mixtape con él, pues como había una conexión, no sé, como trabajamos súper bien juntos. Y no sé, me mandó un ritmo un día de Malefici de Adala y me ha preguntado si podría soltar algo ahí, una canción. Entonces empecé a crear una canción, en una noche lo tenía, que fue el Black and Alive, que empezó todo el proyecto. Y desde ahí empezamos a quedar juntos en su casa, en el estudio y tal, y empezamos a jugar, digamos. Y de ahí, de repente, tuvimos como 10 canciones y nada, y como, ¿qué hacemos con esto? Y como
cuando, bueno, hay LEC que hacen los masterings, lo mandamos al LEC y él nos dio su opinión y él habló con Panchita y pues ahí entramos en la familia de la Panchita, supongo. Shootout Sí. para La Panchita, para Siva, para Dala, para The Same Song Band, shootout para todo el sound system scene de España, que como dices es enorme en Barcelona y en cada esquina de por allá. Antes de cantar alrededor del sound system y empezar a grabar Black and Alive, ¿ya tenías alguna experiencia escribiendo a lo mejor poesía? ¿Qué tal tu familia? ¿Hay alguien más que te ha influenciado musicalmente o cómo de repente en el sound sale la voz de Misha? Pues, no sé, desde pequeña siempre estaba cantando yo en el coche, con el radio, es que a tope Michael Jackson, todos los clásicos. Pero yo sé que al lado de mi madre es muy musical en general, en plan, tiene la guitarra bien a mano y tal. Pero no sé, yo creo que ha sido más las influencias. La música siempre estaba en casa, ¿sabes? Como, no sé cómo es ahora con esta generación, pero cuando yo, no sé, en los 90 la música estaba por todos los lados en casa. Entonces yo estaba cantando en casa, en el coche y en la escuela también, que también estaba cantando mucho. Tuvimos clases de canto, de hecho, en mi escuela. Entonces ¿Qué cantabas aproveché. en la escuela? Bueno, no, nada, nada de reggae. O sea, más cosas no sé, ¿qué cantamos? Clásicos de la escuela, no sé, cantando solo me estaba hablando de unas canciones de Disney, de más musicales, y tenemos más cosas así. ¿Sabes? Pero muy divertido porque con los musicales es como vas jugando con la voz, no sé, un poco de teatro, ¿no? Es curioso. Y dimos más cosas así y algunos clásicos del radio que ahora no me acuerdo. Creo que había algunos de Destiny's Child también. Desde música infantil, Destiny's Child, Michael Jackson, la influencia de tu mamá. Suena a que la música ha sido mucho diversión para Misha, pero yo escucho el mensaje de Black and Alive. En el tiempo en el que vivimos es un title muy, muy fuerte y necesario también, que no hablan únicamente de música, habla de la realidad que se vive en el mundo, el otro lado de la diversión. Platícame cómo viene este contraste, decides hacerlo, simplemente fluye y viene de ti. Bueno, igual eso también viene un poco del poesía, ¿no? Porque con los spoken word y poesía conectas más bueno, en mi experiencia conecto más con las emociones y también los influencias alrededor, ¿no? Porque no es igual cantar una canción Michael Jackson o algo que es como un hit que cantar una cosa que tiene un mensaje súper, no sé, profundo. Y yo creo que a través de mi experiencia aquí en España conecté mucho con inmigración y no sé, también puede ser mi edad y todos mis sentimientos que he decidido como había algo para hablar, ¿no? Como la canción You Are Someone and I Care, esa canción para mí fue muy impactante. Bueno, siendo inmigrante y viendo todo el dolor de migración que tenemos aquí en España, que es muy heavy, pues yo he hecho esa canción porque escuché una historia súper triste de un barco con 300 personas que estaba buscando ayuda y nadie quería ayudarles, básicamente estaba hundiendo. Y cuando escuché esta historia me dolió tanto porque pensé que como que entre dos países nadie quería, porque era un barco flotando entre España e Italia y nadie quería ayudarles. Y yo estaba flipando porque al final un montón de gente murieron. Y pensé que no puede ser, que somos humanos, tenemos una conexión, ¿no? Como persona, al menos de no querer, no querer que la gente mueren por eso, ¿sabes? Y pues nada, quería hacer una canción que acompaña a esta gente y habla de esas cosas para que al menos no están visibilizados, ¿sabes? Como que hay
como una, no sé, alguien siguiéndole que son importantes también, y lo reconozco. Y pues nada, que esta canción para mí fue muy potente y creo que el videoclip también hicimos mucho curro en que tiene, bueno, un buen mensaje con todo esto. They say a broken system makes them do wrong. But if it's broken, does it do right or wrong? How many people have to die for some rights? Don't we as people have a right to survive? I lift up them borders, give a helping hand. The more we look for peace, the more we listen to understand. Y entonces muchas de las canciones me inspiró más, y creo que también con el colectivo de Purple Rockets me inspiró también de hablar más sobre las personas que igual no están tratados iguales o no están, no todos tienen los mismos privilegios, ¿sabes? O sea, está guay como dar más perspectiva sobre estas cosas, ¿sabes? Y como aprendí en Purple Rockets que, bueno, los jamaicanos en principio con reggae y tal, hicieron música para dar una voz, una plataforma para esta peña, básicamente para que subimos la gente, para que motivamos la gente a hacer algo, a ser unidos, ¿sabes? Más unidos. Entonces, mi inspiración ha venido como también de la historia de reggae y Sound System y su misión. No es simplemente una baile, ¿sabes? Que también es, pero no sé, como también es una plataforma para ayudar a la gente, digamos. Exacto. Hay algo que siempre comento de mi amor y la devoción por el reggae music es que nos cuenta no nada más la fiesta y el cotorreo del barrio, sino nos ha dejado historia y nos ha dejado conocer a personas como tú, como yo, en búsqueda de esa otra parte de la historia, muchas cosas que no se conocen. Ahora eres tú dando esa voz, dando esa parte de la historia, representando no nada más en tu música, también en tu videoclip, a esa gente diciéndole you're someone en I Care, a esa gente de Europa, de Latinoamérica, del mundo, representando musicalmente. Misha está colaborando con más músicos extraordinarios de alrededor del mundo, situados todos en España, en Barcelona, presentándonos Black and Alive. Son 10 canciones que vienen dentro de este vinilo 12 pulgadas que ha estado rodando digitalmente. Ya lo tenemos bien ubicado y yo por lo menos estaba esperando, no nada más para hacer esta entrevista, el vinilo, también para seguirlo tocando fuera en sesiones. You're Someone, Black and Alive, In My Skin, Act Wild, temas que representan a todo tipo de minorías. También hablas de es tiempo de que las mujeres tomemos un poco más de voz. ¿Cómo te ha tratado el reggae? ¿Cómo te ha tratado la industria, vaya, en estos años de carrera como mujer? Claro, sí. A ver, yo creo que en general he tenido un buen apoyo y buenas experiencias porque, bueno, es que vengo de un colectivo femenino y ahí luchan cada día, ¿sabes? Entonces, en general, bien, pero sí que en mi experiencia he observado cosas, ¿no? He observado el tratamiento y tengo que decir que ha mejorado bastante en esta comunidad pequeña, bueno, entre los colegas que nos vemos, porque no sé si conoces a Joanna de Bass Woman. Hay un documental ahora que ha salido justo antes de COVID, Bass of Woman, y ahí hablan justamente de la experiencia de las mujeres en la comunidad de reggae ahora, incluso en dancehall, como bailarines, hasta músicos y selectoras y cantantes. Y desde ahí la gente ha sido más consciente en preguntar, como los chicos preguntando un poquito más, en plan, ¿cómo estáis? Y dejando espacio y tal, pero sí que
Y en Purple Rockets he visto momentos que estuvimos tocando y la gente, los chicos como pasando adelante o atrás de nosotros o jugando con el volumen cuando no deberían, cosas así, que es como en plan, tío, si había un chico aquí cantando no harías nada, dejarías que la gente haga sus cosas y ya está. Pero y bueno, también creo que con los bolos, conseguir bolos es un poco más difícil para las chicas aquí, diré yo, que hay muchos chicos que tienen, bueno, llevan muchos años tocando, pinchando y creo que consiguen más y me han dicho que pagan diferente, pero esto no estoy segura de todo. That's suspicious. Pero por los colegas que sí que tienen otros amigos cercanos, han comparado shows, digamos, y han visto que hay un poco de diferencia, pero yo creo que están intentando a cambiar las cosas. Yo veo un poco de esperanza después del documental, al menos. Esperanza después del documental y de mujeres como tú que a través de su arte están expresando esto que aún es necesario. Sí hemos avanzado, pero obviamente la desigualdad en paga, en oportunidades, el reggae no es excepción, no se salva, la música y su industria no se salva y es interesante platicar tu perspectiva como canadiense en España y yo desde acá en mexicana en Hawái. ¿Tienes alguna canción que sea tu más preciado bebé de esos 10 canciones, de esos 10 temas? ¿Cómo le describes o cómo le platicas, le haces un timeline a la gente de estos 10 tunes que van a disfrutar en tu álbum? Eso es difícil, porque bueno, estoy mirando los temas ahora. Creo que, bueno. Ok, te la voy a hacer más fácil. Vamos a hacer un juego. Tengo yo aquí el tracklist también. No tengo todavía mi copia, ya me la mandarás. Pero te voy a decir el nombre del tema y tú me dices lo primero que te venga a la mente de ese tema. Ok, Act Wild. Para las mujeres, seguro. Las mujeres luchando, sí. Ya lo comentábamos, pero tú, en resumen, You're Someone and I Care. Ya, vaya, porque esto es como inmigración, es amor, es seguir luchando, es igualdad, sí. Conscious. Conscious es como abre los ojos, ¿no? Y no seas zombies, ¿no? Contact. Contact es como vulnerabilidad de poder sentir cómodo en buscar ayuda, de echar una mano a los demás. Número 5, Flowing. Flowing es como mi versión de amor, de amor propio, de respetar a todas las conexiones que hemos tenido, de dejarlos crecer, de saber cuándo es el momento para dejarlos fluir y dejarlos totalmente también y reconectar con nosotros mismos. Pull Up y lado B, nos vamos con In My Skin. In My Skin es una canción que he hecho con mi amiga, es sobre mi historia, o sea, mi experiencia que he tenido aquí en España con inmigración y unos policías que eran muy racistas, básicamente. Entonces esto para mí es sobre racismo y libertad y bueno, cómo gestionar esto, porque es un shock a veces para alguna gente. Número 2 de la cara B, Black and Alive, el título del álbum entero, además de lo que se te venga a la mente en su descripción. ¿Por qué termina siendo el tune que le da el título a tu álbum? Pues para mí es estar vivo, ¿no? Estar vivo, ser negro, sobrevivir al sistema. Es como, no sé, cuando pienso de ese tema, pienso de las madres, de los bebés que son negros y, bueno, especialmente los hijos
y cómo puedes enseñar a tu hijo cómo sobrevivir el sistema, ¿sabes? Entonces para mí es para apoyar a las madres y reconocer qué difícil es de enseñar a tu hijo cómo sobrevivir el sistema de hoy. Y también me recuerdo los Black Panthers, las normas, las reglas de la vida, de protección, ¿sabes? Cómo protegerte, que llegan a casa sanos, salvos. Y ahí es el primero, bueno, es el nombre del álbum porque se trata de eso y quería escoger un nombre que reflectaba lo que para mí es súper importante y que necesita más visibilización, y con toda la violencia que pasa no solo a los negros, pero por todos los lados del mundo, que es como una violencia brutal, que cuando tienes un superior que no puedes confiar en. Yo creo que esto es horrible, ¿no? Y si está dirigido a un grupo de personas es aún más peor, ¿sabes? Entonces yo creo que lo puse más para atraer ese público que valora eso, y para dar a las víctimas de brutalidad de policía pues más recognición. Black and Alive nos lleva a Self Love, también conocido como Take It Easy. Claro, esta canción era una canción más alegría que quería poner en el álbum para transmitir más un poco del amor propio, un poco más del verano, de que sí que es verdad que pasamos muchos dolores, estreses y tal, pero al menos que haya, ¿no?, ese tema para decir, hey, también es la vida y hay que disfrutarlo también y tomar las cosas con calma. O sea, no puede ser 100% intentando sobrevivir todos los días. Entre sobrevivir hay que también pasarlo bien y agradecer las cosas que tenemos alrededor, ¿no? La familia, los amigos, las madres que quieren protegernos y tal. Enjoy yourself, don't be so hard on your mind. Don't have to get it right all the time. Recognize your wealth and take care of your health. No one should love you more than yourself, cause there's weight on your shoulders, fire in your chest. You don't take it easy, got you feeling all distress. Weight on your shoulder, fire in your chest. Don't you know you are blessed? Sensation. Sweet Sensation, eso es un tema que recuerdo más del Sound System, de la unidad, de que cuando juntamos, cuando ayudamos, cuando nos vemos en los Sound Systems, siempre sentimos unidos, sentimos como pertenecemos ahí. El reggae, la comunidad de reggae y Sound System son muy inclusivos. O sea, aquí en España al menos puedes venir sola, solo, ¿sabes? Sin nadie y sentir bien, cómodo, ¿sabes? Como integran súper fácil a estos sitios. Y Sweet Sensation nos recuerda a eso, ¿no? Como siempre cuando estamos juntos todos y trabajamos juntos, bailamos juntos, siempre mejor. Taste of Freedom. Eso es uno de mis favoritos, seguro. Que es más un dub. Taste of Freedom, la inspiración me ha venido de Nina Simone, el mensaje de querer saber cómo es de ser libre, ¿no? Como a qué sabe libertad, ¿no? Entonces, bueno, es una canción sobre, bueno, motivarse a conseguir lo que merecen, libertad a todos. Que la Nina Simone tiene una canción que es como, se llama I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free. Entonces con ese título me inspiró a crear esa sensación de cómo sería. Tremenda inspiración con Nina Simone. Vemos en parte de la portada también por ahí un póster de los Black Panthers. Presúmenos un poquito el arte del disco por Virginia Ruiz, si no me equivoco. ¿Cómo nace el concepto del arte que en lo personal siento que
que todo el material visual de la música de Misha Wandem está repleto de arte. No sé qué tanto te involucres en la creación de los visuales. Claro, pues yo y la Virginia, pues somos muy buen colegas. De hecho, lo vi ayer, o sea, nos vemos en las semanas, somos muy unidas. Saludos a Y Virginia, felicidades por tremendo cover. claro, sí, ahora lo diré. Y, y pues le hablé del proyecto y, y desde ahí ella está en plan súper inspirada. Me ha dicho, Misa, "Buah, si esto es el proyecto que quieres hacer", porque expliqué cómo quiero pensar de hacer una buena portada que también represente, bueno, los negros, pero también los víctimas y tal. Y cuando expliqué del collage, tenía un montón de materiales en casa, de revistas, de diarios, artículos sobre las víctimas, Black Panthers. Estaba yo buscando información, también informándome de historias de mucha gente. Y también hablé con un chico de Nueva York que ha hecho un cómic súper interesante sobre este temático. Y cuando él me dio permisión, le he dado todo el material a la Virginia y ella ha dicho, con esto ya me sirve. Y escuchando las historias de las víctimas y tal, ella ha fabricado una portada increíble que para mí es como reflexiona exactamente todo lo que estaba diciendo sobre el proyecto, el disco y los temas y es genial. Sí. Y entonces ella lo tenía muy rápido. Esa portada lo hemos tenido desde de COVID, el confinamiento. Sí, esta era la primera portada que ella ha creado y luego me ayudó con los singles que hemos lanzado del álbum después. Sí. Que lleva la misma línea artesanal de Virginia. Enhorabuena, felicidades nuevamente por este álbum debut que hemos disfrutado durante un año y que vamos a seguir disfrutando de manera física. Ya pueden ustedes ordenar su copia a través de La Panchita, a través de Capra Records, si no me equivoco, también tiene en la distribución. ¿Qué sigue? ¿Tienes algún plan ya escrito para este 2023? Hablamos de una creación de 2021, 2022, cuando nos referimos a tiempos de COVID. ¿Qué le depara a Misha este 2023? Pues estamos trabajando en algunas cosas, sí. Yo y Kim estamos trabajando y tengo algunas colaboraciones también que viene. Y sí, hay unas cositas en camino. No sé si haré otro álbum entero, pero tengo algunos sencillos en camino, seguro. Y unos estilos diferentes también, que sería interesante. Así que- Versátil, Misha Wandem, versátil, talento genial y prometedor, tremendo talento que suena en el mundo reggae. Un gusto conocer un poquito más de ti como artista, como persona, del proceso de este álbum, que es una recomendación oficial del Mundo Reggae Show. Misha, te esperamos en México, te esperamos en Hawái, por supuesto. Espero que te siga yendo tremendo como le ha estado yendo a Black and Alive y que nos sigas contando tu percepción de la historia a través de la música y el arte. Si tienes algo más que agregar, que decirle, que platicarle a la gente del Mundo Reggae Show, el micrófono es todo tuyo aún. Que sigáis bailando y espero que haya más música sobre mensajes importantes. Espero que inspire a más gente a escuchar historias, porque es eso, compartir historias también es muy bonito. Compartir y bailar. Sigamos compartiendo, sigamos bailando
con la música de Misha Wandem. Te esperamos pronto por el mundo reggae con esos nuevos tunes 2023 para seguir mezclándolos y disfrutándolos junto con todos los temas que ya tenemos tuyos, además de estos 10 tunes en el álbum. Láncense, mi gente, a seguir a Misha Wandem. Está en todas las plataformas de redes sociales, todas las plataformas musicales también. Es importante que apoyen, den su follow y activen sus notificaciones para que si no escuchan el mundo reggae no se pierdan ningún detalle de esta Warrior. Claro, merci. Mundo Reggae Radio. Every time, every time.